Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el otro enfoque. Le doy la bienvenida a Carlos García de la jornada. Carlos, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, tardes. Poncho, ¿Cómo te iniciando va? semana. Chambeándole duro. Sí, así es, Oye, con mucha información. Códigos Guanajuato. Sí, hoy traemos la playera institucional de nuestro portal informativo Código de los Signos del Estado, donde pues, nuestro público puede ingresar para informarse de todo lo que hacer político, económico, social del Estado de Guanajuato, www.códigosguanajuato.com. Ahí nos puede visitar y enterarse de todo, Poncho. Exactamente. También usted, bueno, quiero hacer el comercial, ¿no? Claro, sí, El sí, otro sí. enfoque se está transmitiendo en vivo a través de www.elotroenfoque.com.mx, porque mucha gente nos ha pedido siempre esto y lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos los que hacemos este equipo del Otro Enfoque y por supuesto con su preferencia, que es lo más importante. Pues hablar sobre el tema de los derechos humanos. El informe del procurador Carlos estuvo en el Congreso presentando cifras también, pues igual como siempre. Como siempre, fíjate que aquí lo que siempre llama la atención, y bueno, al menos a mí periodísticamente lo que me ha llamado la atención del informe de derechos humanos, es que el tema de la tortura no para en Guanajuato, Poncho. Es un asunto muy sensible, es un asunto donde la Procuraduría de los Derechos Humanos ha puesto un especial énfasis en sus recomendaciones y este asunto continúa. En el año 2010 la Procuraduría recibió 18 quejas por tortura contra elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. En el 2011 la cifra se eleva a 23 quejas. Es decir, hubo un incremento del 27% en el número de quejas por este acto de tortura. La tortura puede ir desde psicológica hasta física, Poncho. Y recordemos que en el 2009 hubo un caso que se fue a nivel prácticamente internacional también, el asunto del ganadero Vicente Palomo, quien fue asesinado con choques eléctricos y asfixias con bolsas de plástico en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del municipio de San Felipe, que están a un costado del Cerezo de esa localidad. En esa ocasión era procurador el ahora magistrado Daniel Federico Choguel Arenas, y cuando dimos a conocer la información de que había muerto una persona en las instalaciones de la Procuraduría, el entonces procurador manejaba que bueno, que había sido un accidente, que porque el ganadero había opuesto un poco de resistencia y que en el forcejeo, bueno, murió. Finalmente tuvimos acceso a esa averiguación previa, a las declaraciones de cada uno de los implicados, y es cuando nos damos cuenta, y es publicado, de que pues el campesino fue asesinado por tortura. Lo querían incriminar en el robo de ganado, y pues él decía que no tenía nada que ver en el robo de unos animales, y pues le dieron choques eléctricos y le ponieron una bolsa en la cabeza y lo asfixiaban y pues se les pasó la mano, Poncho. Oye, en el informe del procurador habla sobre 3 casos de tortura de la Policía Ministerial, pero sin embargo no hay como, no especifica cómo se dio. Tú estás poniendo un ejemplo. Claro, ese ha sido el más sensible de que nos hemos enterado, el más ¿no? escandaloso. El más escandaloso, sí. Más escandaloso, pero todavía vemos con tristeza y de plano con mucho impotencia probablemente también por los afectados, es que siga todavía este tipo de casos en la Procuraduría del Ministerio Público. Claro, porque hace poco el procurador Carlos Amarripa hablaba de que las policías que no tienen métodos de investigación están conducidas al fracaso, y nos estamos dando cuenta que persiste la tortura como un método de investigación para sacar declaraciones a las personas presuntamente implicadas en algún ilícito. Es de llamar la atención que la mayoría de las personas que son de delitos, digamos, de alto impacto, homicidios, de ese tipo de delitos, llegan ante el juez confesando el delito. Yo quiero saber qué persona que es culpable dice sí soy culpable. Entonces, por lo regular sacan estas declaraciones a raíz de estas prácticas de tortura, ¿no? Esto es lo que nos llama mucho la atención, Poncho, que persiste esta práctica en la Procuraduría, que no hay esa investigación científica que dé con pruebas elementos que conlleven a la culpabilidad de la persona señalada como responsable de un delito, ¿no? Y además la serie de recomendaciones que puso pues ya el procurador, abuso policial,
estamos hablando de la Procuraduría, pero también en el caso de las policías municipales claro, se está dando de manera alarmante, aunque pareciera ser que las cifras van disminuyendo en el caso del Ejército, porque de 40 que se dieron en el 2010 y durante el 2011 solamente se presentaron 11 casos, pero en el caso de las policías municipales, pues ahí tiene usted Irapuato con 58 recomendaciones, León con 38 y Celaya con 19. 3 recomendaciones no fueron aceptadas por Irapuato, 2 por San Luis de la Paz, 1 por Salamanca y también 1 por Jerécuaro, porque te recordarás aquel famoso operativo de Guanajuatazo, donde Jerécuaro de plano, pues yo creo que tuvo que estar en contra de esa designación, de esas averiguaciones, pero que finalmente pues ahí estaba el asunto. Vero, ¿tú qué opinas? Bienvenida. Buenas tardes. La magia de la televisión. Yo tengo una excusa muy buena el día de hoy. Venía detrás de un urbano. Híjole, no. Esa es la excusa de la gente de la ciudad de Guanajuato, ¿sí o no? Sí, no, pero además sí, la verdad es que los urbanos hacen parada donde quieran. Bueno, pero además tengo todavía algo más. Venía detrás de 2 urbanos. Sí, así es. En el camino de Pueblito de Rocha. Oye, pero estamos platicando sobre el asunto del informe de derechos humanos. Sí. Y bueno, lo que yo pongo aquí en la mesa es que continúa todavía este asunto de la tortura. O sea, estamos hablando de 3 casos cuando menos en la policía ministerial. Casos. 23 casos. 23 casos. ¿De la policía ministerial? Sí. La Procuraduría de Derechos Humanos hace un informe de 24 quejas por tortura, 23 de las cuales son de la Policía Ministerial y una de la Policía de Irapuato. Ah, ok. Sí, bueno, como siempre, y además lo concluye así el ombudsman, la Policía Ministerial es la que encabeza el número de casos, el número de denuncias. Y pues aquí lo único que estamos viendo, Poncho y Carlos y nuestro auditorio, es que se trata de una práctica que bueno, pues que a pesar de que hay una implementación del esquema del protocolo de Estambul y de los otros protocolos en materia de combate y de erradicación de la tortura, de que se trabaja en un fortalecimiento de una visitaduría interna, bueno, todo lo que se habla cada vez que viene un informe de derechos humanos en donde se destacan estas irregularidades y estas denuncias, pues en los hechos transcurre un año y entonces vuelven a presentarse y vuelven a documentarse y vuelven a generarse estas recomendaciones. Es decir, es una práctica que no solamente es vigente en el Estado, sino de manera muy alarmante en esquemas en los que estamos además viendo nuevas formas del sistema penal, la implementación del sistema de oralidad, donde además son juicios mucho más rápidos, juicios públicos en la mayoría de los casos, en donde se está dando como prioridad al tema de los servicios periciales, de la investigación y todo, pero ni siquiera eso, ni siquiera estos nuevos sistemas y estas capacitaciones que se supone que se dieron a todo el mundo, han podido generar un cambio de mentalidad, ¿no? Fíjate que yo el año pasado, precisamente en estas fechas, cuando el procurador Gustavo Rodríguez Junquera también da su informe y nos percatamos de que persisten las prácticas de tortura, hice una entrevista con el procurador Carlos Samarripa y yo le pregunté, bueno, procurador, persisten las prácticas de tortura, y él justificaba el asunto diciendo que por lo regular estas quejas las ponía gente de la delincuencia organizada o gente queriendo desvirtuar las acusaciones de la Procuraduría a través de derechos humanos. Ese era el argumento que en su momento pues nos dio públicamente el procurador Carlos Samarripa, ¿no? Bueno, lo vimos en el caso de todos esos operativos que llamamos el Guanajuatazo, ¿no? Estilo Michoacán. Las quejas fueron además respaldadas, un número muy importante de quejas fueron respaldadas por familiares, por testigos, y en este caso también hubo una contundente conclusión de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de que no solamente hubo abusos, ¿no?, sino además ¿cómo se llama? Cuando irrumpen ilegalmente, allanamientos, lesiones, hubo por varias situaciones, ¿no? O sea, detenciones arbitrarias, una variedad de violaciones que incurrieron en violaciones a derechos humanos, y pues se cometieron durante un operativo policíaco implementado por una
por un asunto tan delicado como es la delincuencia organizada. Sí, fíjate que también estábamos viendo ahí dentro de las quejas que recibió Derechos Humanos, que también hay un caso delicado, bueno, Poncho, siguen también muriéndose internos en las cárceles municipales y en los cerezos de la entidad, cuando el Estado es garante de la integridad física de las personas que tiene bajo su resguardo, por decirlo de alguna manera, en estos centros de reclusión. Claro. Vimos que en esta ocasión Derechos Humanos abrió por lo menos 7 quejas por personas que perdieron la vida en estos reclusorios y cárceles municipales. Principalmente yo estaba viendo que era Valle de Santiago, Celaya, y me parece que León también, ¿no? Entonces ese también son... Celaya es el donde tiene más casos, ¿no? Pero Valle de Santiago es un caso muy interesante porque es el cerezo más reciente, es el más nuevo, de más reciente construcción, además edificado... No es un cerezo de mediana, de seguridad media. Pero moderno. Pero, es un cerezo moderno. Pero así es, y además es un cerezo que no tiene problemas hablando de sobrepoblación, que tiene sus áreas ya en un esquema moderno de definición de áreas y de separación de procesados y sentenciados y área femenil y demás. Y en el cerezo 1000 de Valle de Santiago se han presentado varios casos, por lo menos tenemos documentados 5 o 6 casos de presuntos suicidios de internos. Un suicidio o 2 suicidios o muertes autoinfligidas, como le queramos llamar, de un interno en un cerezo, bueno, pues a lo mejor podrían parecer algo dentro de un parámetro normal, pero 5 o 6, además en un lapso muy breve, ¿verdad, Carlos? Fue algo así como, o sea, hablando de un año, no sé, en un año. Pero además siempre es constante, cada año, revisando las estadísticas de derechos humanos, cada año hay este tipo de quejas que principalmente abre la Procuraduría por oficio a raíz de las notas periodísticas. Entonces es como la Derechos Humanos se entera de estos decesos. También, por ejemplo, en el 2010 abrió 2 quejas en Irapuato. Recordemos que ahí también murieron 2 internos, uno por los golpes que recibió de policías municipales que lo arrestaron por una falta administrativa que era estar bebiendo en la vía pública y por escandalizar. O sea, imagínate, por esa situación es arrestado, es golpeado y muere adentro de las instalaciones por los golpes infligidos por estos elementos, que hasta el momento, tengo entendido, algunos están prófugos de la justicia, ¿no? Que no han sido detenidos. Y bueno, además de las policías estatales y municipales, está el asunto del ejército también, abuso por parte del ejército, 11 nuevas averiguaciones en el 2011, cuando en el 2010, bueno, eran 40, y se presume todavía como si fuera un avance. Digo, por uno que sea, por los que puedan ser, es inadmisible, ¿no? Un asunto de violación a derechos humanos por la forma como tratan a las personas los cuerpos policíacos. Y luego además se está incrementando los casos de trata de personas, cuando las tienen como asistentes domésticas y en verdad son esclavas. Eso es lo que está pasando en León, Guanajuato. Así es, Poncho. Y fíjate que otro dato interesante es que finalmente, como decías, la lista de violaciones de derechos humanos es encabezada por las Direcciones de Seguridad Pública y por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Principalmente son detenciones arbitrarias, lesiones, abuso de autoridad y allanamientos de morada, ¿no? Principalmente todo lo que tiene que ver con cuestiones policíacas. Así es, pues ahí tiene este asunto del informe de derechos humanos, el estado donde todavía continuamos con las violaciones a los ciudadanos guanajuatenses. Vamos a los mensajes, vamos a regresar con el asunto de la visita del Papa y el viaje que hizo el gobernador. Regresamos.